Hola gente, Johan aquí. Godzilla vs. Kong está a punto de estrenarse y a nosotros nos resulta sumamente curiosa la manera en la que dos monstruos nacidos de la tragedia pueden generar bandos y guerras sin iguales. Uno que nace como una clara alegoría a las armas nucleares y otro... Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! ¡Bravo! Wirklich beeindruckend. Ambos personajes son gigantes que causan destrozos en la ciudad y luego tienen una resolución similar. A lo largo de la historia han tenido muchas adaptaciones y versiones, algunas muy ridículas, pero eso no es de lo que venimos a conversar. En realidad quiero hablar del trasfondo del Godzilla vs. Kong, que aunque no lo crean es muy interesante, porque creemos que más que una pelea de monstruos es un duelo de tragedias culturales. Acompáñenme entonces a revisar el trasfondo de estos dos monstruos culturales y el potencial ganador de esta lucha en esta nueva edición de Ratas, Ratones y Blogueros sobre Godzilla vs. Kong. Por supuesto hay spoilers de todo lo que tiene que ver con Godzilla y Kong, tanto de películas viejas como de las nuevas, ojo con eso. Pero antes el pedido de siempre, suscríbanse al canal, denle like a este video, dejen su comentario, compártanlo con sus amigos y menciónenos si son del Team Kong o del Team Godzilla en todas nuestras redes sociales. Con esto estarán participando por un giveaway de Godzilla vs. Kong, solo necesitan ser suscriptores y hablar español. Y con esto vamos de vuelta al video. Comenzamos con los antecedentes de Kong, ya que fue el primero de estos dos personajes en salir a la pantalla, para ser exactos en 1933. En este año, Franklin Delano Roosevelt gana las elecciones en Estados Unidos, al igual que el señor Adolf Hitler en Alemania. Las leyes Jim Crow estaban aún en todo su apogeo. Los negros, que apenas 68 años antes habían oficialmente salido de la esclavitud, aún tenían que ocupar espacios determinados por los hombres blancos, es decir, el paraíso de Mickey Vainilla. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdos de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo, ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Bajo ese contexto nace la primera película de King Kong, dirigida por estos dos tipos blancos, Merian C. Cooper y Ernest B. Schoenstatt, y protagonizada por este otro grupo de caucásicos. Narra la historia de esta pandilla de cineastas con baja melanina que van a una isla en la que se sabe poco a secuestrar a este maravilloso animal y traerlo en contra de su voluntad a lo que ellos llaman la civilización, para por supuesto esclavizarlo. Pero esto no es todo sobre Kong, sino su tratamiento mediático. Por cada adaptación que ha tenido se ha reinventado a los tiempos que corren. Mientras que en sus primeras adaptaciones y remakes es un antagonista que al final es asesinado por los hombres, en su más reciente aparición en Kong Skull Island es un héroe, y eso tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, en el remake de 1976 y ya con la segregación racial siendo combatida de manera más severa, Kong dejó de ser un villano, sino que su argumento era el de una tragedia. Apenas hizo daño físico o material, es más, solo fue víctima de la malvada empresa petrolera. En el remake de Peter Jackson de 2005, que retoma la trama original, vuelve a ser presentado como una víctima, pero también como un mono bien carismático. Alguien dele un Oscar retroactivo a Andy Serkis, por favor. En 2017, ya con el movimiento Black Lives Matter presente, después de haber tenido el primer presidente negro en la Casa Blanca y con más posicionamiento mediático y político por parte de los afroamericanos en Estados Unidos, la historia de Kong pasó de ser narrada por estos tipos de poca melanina a ser dirigida por este señor barbón, Jordan Vogt Roberts. Pero ese no fue el único cambio. En esta historia que cuenta de nuevo el origen de Kong, el simio gigante es el héroe, y a pesar de que aún se mantienen algunos tropos narrativos como su atracción por las rubias, Kong esta vez ya no es una alegoría a nada, es un héroe de fantasía, es Superman, es Luke Skywalker, es Arnold en Terminator 2, es King Motherfucking Kong. Pero ¿por qué el cambio? Pues porque los villanos cambiaron. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el país se comió la retórica general de que habían salvado el mundo de los malvados nazis. Y por supuesto ahora tenían a un nuevo villano, los comunistas. Es por eso que el cine tenía tantos antagonistas lineales que generalmente eran asiáticos malvados, rusos malvados o aliens malvados. Es decir, el otro.
El otro siempre era el malvado. A medida que iban pasando los años y Estados Unidos comenzaba a perder confianza en sus gobernantes, los villanos dejaron de ser blanco y negro, tanto visual como argumentalmente, y se convirtieron en personajes más complejos. Pasamos de estos tipos que solo querían dominar el mundo a tener villanos como este. The world's gonna start over, and this time we're on top. The sun will never set on the Wakandan Empire. Que tiene una motivación clara para ello. En ese mismo aspecto, Kong dejó de ser un villano o antagonista siquiera para ser el protagonista e incluso el héroe de la película. Ahora, vamos con Godzilla, que tiene un progreso similar, pero sus orígenes y su evolución son culturalmente distintas. Godzilla aparece por primera vez en 1954 y es una representación del miedo que tenía la población japonesa a las armas nucleares. No hay cómo juzgarlos por eso. En esa primera aparición, Godzilla es un enemigo de los humanos, causando destrucción por donde quiera que va. Al final de esa película, la humanidad vence y Godzilla muere, incluso se muestra su esqueleto. A medida que pasan los años y junto a la reestructuración de Japón como sociedad, Godzilla fue cambiando también. Pasó de ser villano a ser un chiste para luego ser un héroe, aliado de los humanos. El éxito fue tal que hasta los norcoreanos hicieron su propia versión llamada Pulgasari. Finalmente aparecieron los gringos para hacer de Godzilla suyo con una serie animada de Hanna-Barbera. Su propia versión hollywoodense, que la verdad es pésima. No obstante, la popularidad de Godzilla hizo que un segundo intento por parte de Estados Unidos por apropiarse de este monstruo cultural sea inminente, por lo que en 2014 con elenco estelar vino la primera adaptación de esta nueva saga de monstruos que aún continúa. Entonces, ¿por qué se enfrentan si los dos son héroes? Pues aparte de las implicaciones ficticias y los memes que están tan divertidos, hay algo de complicidad cultural, un poquitín de soft power o poder blando. Pero ¿qué es el soft power? El soft power es un término acuñado por el profesor de Harvard Joseph Nye. Pepe Nye se refería al soft power como la herramienta no violenta de ejercer poder entre países. Para Nye existen dos maneras de ejercer poder. Una es a través del poder duro, la historia clásica, mostrar militares, poder nuclear y después mandar gente al espacio. Así es como se demuestra que un país tiene el pipí más grande que el otro y activa su poder en el salón de clases geopolítico. El soft power hace lo mismo, pero de manera más sutil. Por ejemplo, los países latinoamericanos sufrimos de poder duro de los gringos en los 60 hasta los 80 con las diversas dictaduras militares con espaldarazo de la CIA, mientras al mismo tiempo consumíamos toda su cultura. Recibíamos los dos tipos de poder, el soft power y el hard power. Series de televisión, películas, shows en vivo pero que llegaban grabados y ese soft power por supuesto que da sus réditos. Ahora tenemos McDonald's, Comic Cons, gentrificamos nuestros barrios e incluso hinchamos por políticos gringos como si fueran equipos de fútbol. Pronto nos adherimos como estados autónomos al estilo Puerto Rico. En fin, para Nye la cultura popular es clave para dominar. Nosotros creemos que no tanto, pero sí que sirve para formar una opinión sobre la cultura de los otros. Es decir, consumir cultura de los otros hace que nosotros comencemos a pensar un poco como ellos. En este caso, Godzilla vs. Kong sirve como una especie de guerra cultural ya ganada por Hollywood, ya que son ellos quienes producen la película. Pero este sería como el segundo round, ya que la primera vez fueron los japoneses quienes hicieron un Kong vs. Godzilla. En esa versión de 1962, Kong se presentó como el ganador, aunque era una versión muy japonesa con energía solar incluida. A este punto ya todos los aspectos de sus orígenes son diferentes, aún tememos a las armas nucleares, aunque menos, y el racismo aún es un tema que se discute en distintas magnitudes alrededor del mundo. Es decir, el conflicto no acaba, pero al menos tenemos a la fantasía. Y esa es la representación de este enfrentamiento, ya no son fenómenos con implicaciones sociales solamente, pero sí una presentación disociativa de a dónde nos puede llevar la representación fantástica de las tragedias. Las amamos tanto que creamos monstruos con superpoderes a partir de ellas.
Por si acaso, yo quiero que gane Kong, solo porque quiero. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Son Team Godzilla o Team Kong? Suscríbanse y comenten, que quiero saber quién tiene más fans. Participen por el giveaway de Godzilla vs. Kong, que se viene con fuerza. Yo soy Johan y me despido deseándoles, como siempre, mucha